El trauma no siempre viene de una guerra o un accidente. A veces puede nacer de un no eres suficiente repetido durante años. La vida Sientes que la vida ya te lo repite las sabía. mismas lecciones y no logras entenderlas. A veces todo encaja cuando alguien lo dice por ti. Esto es La vida ya lo sabía. Somos dos psicólogas compartiendo reflexiones sobre emociones, mente, relaciones y muchas cosas más con palabras simples pero muy profundas. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿Qué tal bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de La vida ya lo sabía. Es el episodio número 9 Sí, yo soy Lu. y yo Pilar. Ya estamos, que estamos muy felices de estar otra vez acá. El tema de hoy es acerca de los traumas, de cómo esto nos afecta y bueno, realmente estoy muy contenta de compartir contigo, amiga. Y yo contigo. Bueno, este tema me gustó mucho, me gusta mucho. Y me gustó mucho con esta frase inspiradora con la que empezaste, Total. porque muchas veces el trauma no se ve. Hay muchos traumas invisibles que de pronto vienen de, así como tú lo decías, de un no eres suficiente muchas veces repetido, sobre todo en, bueno, obviamente en la infancia y en años así cruciales. Sí, totalmente. Que a veces pues no le hacemos mucho caso a los daños que nos pueden causar este tipo de cosas, no solo esas frases como que no eres suficiente, no eres capaz. Antes que se escuchaba, ¿no? Que las mujeres son débiles, que no sé qué, como que siempre tratar de, no siempre, pero o sea que muchas veces se trata como de minimizarlo y llega un punto en que la persona puede decir, bueno, de verdad yo no soy capaz de afrontar estas cosas. Sí, exacto. Y también me parece que estos, o sea, hablamos en otro podcast de los estilos de apego y me parece que sí está como muy relacionado Muy relacionado. porque hay algunos estilos de apego en la infancia que pues donde el niño no está bien cuidado, no se siente protegido en muchas veces y esto también genera un trauma complejo. Pues sí podrías decirnos tú Sí, qué es un bueno, trauma. según la Asociación de Psiquiatría, el trauma es una respuesta emocional que amenaza nuestra integridad física y emocional. Y, o sea, como que las personas no tienen los suficientes recursos para afrontarlo. Sí, esta definición de APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, me parece muy apropiado, porque es eso, es como un estímulo, perdón, o una amenaza ante la integridad física y además psicológica, y me parece que la inclusión de esta psicológica es muy importante porque justamente es la que menos se ve. Sí. Entonces, eso, como que pasa muchas veces, por ejemplo, yo pienso que nosotros que estuvimos en Venezuela pudieron existir también muchos traumas complejos, o sea, muchas veces tenemos a yo misma, por ejemplo, tuve incidentes donde hubo robo o hubo situaciones donde mi integridad física estaba en peligro y eso pues genera un trauma, o sea, yo tuve también una situación de secuestro express en una playa, que no sé si te había comentado, pero Sí. esto me generó una de las cosas que me pasó a mí fue que había una música en ese momento porque era como un grupo de personas que estábamos reunidos en ese sitio y era el último día y había música y esta música era una canción electrónica y la repitieron muchas veces, muchas veces. Entonces de alguna manera quedó asociado esa música en mi Con el cerebro evento. con el trauma que generó. Entonces me pasaba esto, dentro de los síntomas que me pasaba era justamente que me hacía tener estos flashbacks, o sea, yo estaba en otros sitios y colocaban la música o la veía así por casualidad y estuve un buen tiempo con este síntoma de Qué que fuerte. sentía como muchas emociones relacionadas con este trauma. Entonces es eso, muchas veces es una amenaza física que es evidente, pero también están las amenazas psicológicas Totalmente. que también son muy silenciosas, entonces es más difícil identificarlas. Sí, totalmente. Y aparte de que de lo que tú contabas, realmente
también vemos mucho del estrés postraumático, Ujú, que precisamente son estos síntomas que o estímulos que vemos en la calle que nos hace recordar a este evento y bueno, nos hace sentir muchas cosas que, o sea, que nos desestabilizan. Pero antes de entrar un poco más en tema, pues me gustaría que pudiésemos explicar porque hay dos tipos de traumas. ujú. Entonces, el primero, que les dicen traumas con T grande o trauma complejo, que es cuando se ve amenazada la integridad física, en este caso con abuso, con violencia, incluso en catástrofes. Bueno, hemos escuchado lo que queda de las catástrofes, bueno, lo que pasó en Adán en Valencia, de toda esta situación. Y los traumas de pequeño, que es como lo que hablamos de la frase del inicio, pues humillaciones, crecer en entornos negligentes o negligente emocionalmente, o las personas que han sufrido de bullying. Sí, también hay otra clasificación dentro de los traumas que también está el trauma simple, que tiene que ver con un evento, como un evento único. Por ejemplo, Ujú, este evento que me ocurrió a mí, ujú, que fue muy violento, pues este evento único también pareció al que tú mencionas con trauma T. Y luego el trauma complejo, que es cuando, por ejemplo, situaciones de abuso sexual se repiten muchas veces. Entonces ya esto ujú, genera en la persona o sea, los síntomas son muchos mayores cuando el trauma es complejo. Y también, inclusive, hay otros autores que lo mencionan cuando hay negligencia también emocional, pero repetidas veces, también se puede generar un trauma complejo. Entonces, bueno, a mí me parece muy interesante esto que estamos hablando del trauma, sobre todo porque esto lo que genera en la persona es que está siempre con estos síntomas que tú sí. mencionabas. Entonces pareciera que el mundo es como un mundo súper inseguro y está siempre en un estado de alerta constante. Sí. Incluso no te deja ni descansar, porque pues hemos visto que cuando una persona ha pasado por diversos traumas, realmente no puede ni siquiera descansar. O sea, porque siempre está como en hipervigilancia, siempre está en estado de alerta. Bueno, puede tener pesadillas, puede tener insomnio, y bueno, sentir así como que el mundo es inseguro, como tú. Sí, sí, es muy importante, o sea, empezar como por la base de trabajar primero, obviamente esto en terapia, sí sabe, o sea, si es digamos, un trauma que viene de una amenaza física, que pues es más evidente, pues trabajarlo en terapia y también psicológica, porque al Total. final lo que sucede es que, claro, pareciera que tú vas viendo señales como si todo el mundo te está atacando o te Ujú. pasan cosas en la vida que te hacen llevar a ese lugar de trauma. Entonces sí es importante tratarlo, obviamente. Y, y bueno, también esto de qué pasa como en la amígdala, que justamente como la amígdala se hiperactiva y lo que tú decías, como incluso cuando no hay una amenaza real, Ujú, pues está siempre en este estado de peligro constante. ujú, Y a mí lo que me parece más interesante es que muchas personas que bueno, yo he visto en terapia y en todo el trabajo que he hecho, es que también le pasan cosas. O sea, no es como que no solo se lo están imaginando, sino que realmente como que están en este estado de alerta constante todo el tiempo y además justamente les vuelven a suceder situaciones en donde vuelve a estar, por ejemplo, el abuso, o sea, ujú. quizás ya no es un abuso sexual, pero es o otro tipo de abuso donde igual hay que colocar límites, o sea, porque esta persona aprendió patrones Ujú. con los que pudo sobrevivir en esta etapa donde se generó este trauma. Porque lo que sucede es que esa persona aprendió a relacionarse de una manera cuando sucedió ese trauma, entonces bueno, habría que ver el caso específico, pero claro, la persona, por ejemplo, nunca aprendió a colocar límites. Entonces, el hecho de no colocar límites a sí mismo y a los demás hace que vuelvan a suceder esas situaciones de abuso. Por eso es que es tan importante como tener mucha conciencia pues, de las situaciones en la vida que nos suceden y que muchas veces, pues a mí he escuchado muchas pacientes que
lo que sucede es que las personas tiran para adelante, ¿sabes? O sea, Sí. como que tú estás, por ejemplo, que nos pasa a nosotras que somos migrantes, o sea, tú Ujú. estás migrante, tú, no sé, te pasó que tuviste una enfermedad o te pasó una situación violenta, lo que sea, y tú dices, no, 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 no puedo enfocarme en eso porque Total, eso iba a decir. tengo que tirar para adelante porque mi familia, tengo que seguir trabajando y no tienes el tiempo también de integrar lo que te sucedió. Y Sí. eso pasa muchas veces que justo con este trauma complejo que hablábamos de que te suceden múltiples eventos que al final son de amenazas psicológicas o Ujú. físicas. Entonces, claro, tú los estás como evitando, o sea, como ignorando, como esto me pasó, pero no, no quiero hablar de eso. Y al final eso lo que sucede es que no puedas tener nuevas herramientas Ujú. para afrontar si te sucede cualquier otra situación. Sí, por eso vuelves a caer en lo mismo una y otra vez. O sea, muchas veces estamos como tan inmersos en las rutinas, en las obligaciones, en las responsabilidades, que al final no tenemos ese tiempo de detenernos y pensar realmente qué es lo que estamos sintiendo y muchas veces ni pedimos ayuda. Es como que, ay, ¿sabes qué? Me pasó esto, pero bueno, sí, lo hablamos después, que ya tengo que ir a dormir, tengo que hacer lo que tengo que hacer y al final es un error porque realmente necesitamos hacernos cargo, realmente responsabilizarnos de lo que estamos sintiendo para no volver a caer en lo mismo, porque realmente si es algo que estamos evitando es porque nos está haciendo mucho daño. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa con esto en el cerebro? Realmente lo que tú hablabas de la amígdala es la que siempre va a estar hiperactiva, o sea, siempre vamos a estar en una situación de que vemos amenazas reales en todos lados y se puede activar este sistema de lucha o huida que bueno, que cuando nos afrontamos a una situación o le hacemos frente o huimos, pero yo creo que normalmente lo que hacemos es huir de nuestros problemas porque no tenemos tiempo para eso y es O un error. también otra cosa que puede suceder es que nos paralizamos. O sea, Ajá, como no, como que nos quedamos ahí, pero bueno, sí, claro, esto es algo como muy atávico, que obviamente cuando teníamos una amenaza real física, eso, como luchábamos o huíamos o ya nos hacíamos el muerto para que el sí, animal no viera que estábamos ahí. Pero entonces sí es importante esto, o sea, como ver cuál es la situación que activa ujú. esta amígdala y qué es lo que sucede. Sí, pero lo difícil es eso, que como no estamos haciendo conscientes los problemas, o sea, como que no vamos a saber realmente qué es lo que nos está generando esa amenaza. O sea, al final todo nos parece una amenaza. Claro, Entonces, otra cosa que también sucede es, bueno, la estructura que está asociada a la memoria, que es el hipocampo, realmente siempre va a recordar como de manera fragmentada o muchas veces pueden quedar cosas que, o sea, que como que no recordamos muy bien o muchas veces pues va a ser como lo que tú hablabas de los flashbacks, que realmente como que siempre en nuestros días se van a otra vez a volver esos recuerdos que nos hacen mucho daño. Y otra cosa que también se afecta es la corteza prefrontal, que ya hemos hablado antes, que son las encargadas de la toma de decisiones y de control de impulsos, que muchas veces cuando estamos inmersos en estos traumas, pues puede verse afectada ya que nuestras decisiones pues no pueden ser tan racionales. también se genera, estaba pensando ahora que, claro, esta situación de estrés real, o sea, física o psicológica, hace que generemos muchísimo cortisol. Entonces, Ujú. el cortisol realmente es muy efectivo, pero porque nos ayuda en una situación de estrés a afrontar esa lucha o lo que sea que tengamos que hacer o huida. Pero en situación, digamos, en situaciones psicológicas donde es constante que estamos generando todo esto, obviamente eso nos va, o sea, nos genera en nuestro mismo sistema, nos hace daño. Entonces sí es importante, como tú decías, pues identificar qué fue lo que nos pasó y también poder ir trabajándolo en terapia, porque sí, de alguna manera, bueno, cuando me pasó esto, sentí que ese año en mi vida, que fue el 2014, me pasaron muchas cosas, o sea, como que todo me pasó al mismo tiempo. Entonces, ese fue como ¿sabes? Como mi punto de no retorno en el que decidí buscar ayuda y buscar terapia y buscar muchas, porque sentía que algo pasaba, o sea, Ujú. era como tuve ese secuestro express, después me robaron, terminé una relación,
se murió una tía que era muy importante para mí, o sea, todo sucedió en ese mismo año y yo sentía que había algo que yo tenía que sanar Que cambiar. y cambiar eso, sobre todo, como algo que había que cambiar. Y efectivamente, o sea, tuve que cambiar muchísimas cosas, pero sí es verdad que en ese tiempo fue como, o sea, como que todas esas situaciones que me sucedieron, sí siento que o sea, generó un trauma y bueno, y poco a poco pude volver a sentir esa seguridad en mis propias decisiones y en lo que estaba haciendo, porque tú llega un momento que es lo que tú dices, o sea, como que tu corteza prefrontal no está pensando, y esto pasa no solo con el trauma, sino con muchas situaciones psicológicas que al final nosotros creemos que estamos pensando, o sea, nosotros Ujú, juramos porque claro, estamos todo el día con la mente, pero en realidad no estamos siendo racionales, o sea, en ujú, realidad lo que estamos es como rumiando sobre ujú. cosas que nos hacen daños a nosotros mismos, o sea, es como que si nos estamos atacando a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta, o Ujú, sea, que me ha pasado y que también me pasó hace muy poco, o sea, como que tú no te das cuenta que estás en un hueco, que, o sea, que solamente pasan cosas feas en ese hueco, o sea, no pasa ujú. absolutamente nada bueno, así tengas mil cosas por qué agradecer, porque, bueno, no sé, ver las cosas de una manera diferente, pero es muy difícil salir de ahí y tu proceso tuvo que ser muy difícil, o sea, para llegar a donde estás ahora y poder hablar de eso sin siquiera llorar, o sea, porque yo me imagino que eso tuvo que ser horrible Sí, y, o sea, es algo que no se logra de la noche a la mañana y algo que no tiene esfuerzo, eso tiene muchísimo esfuerzo y muchísimo mérito. sí. Pues sí, yo también pienso que, o sea, que he sido muy valiente, no solo por eso, sino por muchas cosas que he afrontado en mi vida, pero sí siento que eso fue como un cambio, como que a partir de eso, creo que la decisión más valiente que tomé fue buscar ayuda Sí, justamente porque lo hemos hablado muchísimo y lo hemos colocado en el podcast cada vez que inicia, que buscar ayuda es un acto ujú, súper valiente, porque es como tú reconocer que ya en ese momento no puedes, o sea, no puedes sola, y pues quizás otra persona te pueda ayudar a ver lo que tú todavía no estás viendo. Entonces, a mí me pasó, de hecho, en las primeras ayudas que busqué, que ni siquiera, o sea, claro, es que es muy difícil porque justo como que tú estás en un estado donde ves todo, como tú dices, negro, entonces la gente que te viene, o sea, también tuve terapeutas que en ese momento yo sentí que fueron como muy directivos, muy duros, pero claro, igual los agradezco y los honro, pero entiendo que era parte de ese mismo estado en el que yo estaba, que eso era lo que como que te necesitaba. chocaba. Sí, pero a la vez eso fue lo que, o sea, eso fue lo que necesité para despertar, ¿sabes? Ujú, Como, por ejemplo, ahora busco a terapeutas que de pronto me lleven por el mismo camino, pero de una manera más compasiva, por ujú, ejemplo. Pero en ese momento sí, de verdad que fue lo mejor igual, o sea, fue ujú. lo que tenía que pasar. Entonces sí me parece a mí que es importante el paso de buscar ayuda y también de, o sea, tener como mucha conciencia de ok, esto realmente a mí me llama mucho la atención también el tema de los duelos, que lo podemos hablar otro día, pero me parece que muchas situaciones o sea, muchas situaciones que pasan en psicología tienen que ver con el trauma y con los duelos no procesados, porque al Total. final es como que es eso que estamos hablando, que tú vas tirando para adelante y eso queda ahí. Que son heridas que están aquí, que Ajá. están cargadas y cargadas, que al final no te das cuenta, pero te están haciendo mucho daño. Y que se manifiestan en cosas que Ujú. te van pasando. Entonces, Y después dices, ¿y por qué esto me volvió a pasar? Y es exacto. que yo no, es que yo siempre atraigo lo mismo y son cosas que tenemos que sanar para que no se repitan y aprender a identificar realmente o sea, qué nos está amenazando. Exacto. Y también lo que tú dices de sanar y bueno, también saber que si tú, o sea, si incluso si se vuelve a repetir, tú vas a tener otras herramientas Ujú, para manejarlo mejor. O sea, como sí, que tú, creo que el camino de trabajar con el trauma al final es que tú puedas recuperar esa confianza en ti misma y bueno, y en la vida en general para poder tener esa seguridad de, bueno, yo voy a estar bien, o sea, no, lo más importante para mí de todo esto también es aprender a no atacarte a ti mismo,
porque si ves que Y es muchas lo más veces duro. es lo más duro, Es sí, lo más porque duro. muchas veces nosotras mismas con nuestros propios pensamientos ya nos atacamos, o sea, un Sí. montón. Y es como un aprendizaje también el si yo, bueno, si me pasó todo esto y la vida me ha tratado así, ¿sabes? Como que Ujú. tú sientes, bueno, entonces yo también tengo que tratarme así porque Sí. es lo que he venido aprendiendo todo este rato. Sí, o a veces bueno, que me ha pasado que a veces como que, o sea, en mi vida jamás alguien me ha tratado tan mal como me trato yo a mí, o sea, me trataba conmigo misma. Y era como que, o sea, chama, ya por favor, o sea, ya tú no puedes hacer eso, amiga, ya estás grande, Date cuenta, amiga, ya te date cuenta. cuenta, amiga, o sea, y eso es parte también de sanar, de aprender a responsabilizarnos de lo que sentimos, de lo que pensamos y buscar nuevas herramientas para saber afrontar realmente qué es lo que viene. Y parte también yo pienso que sería importante aprender esto de los estilos de afrontamiento, que son importantes. O sea, hay unos que son basados o sea, los estilos de afrontamiento, que son como los ideales, podríamos decirlo, los que son centrados en el problema, porque tú, o sea, tienes como una mayor regulación emocional que te va a permitir, o sea, como que te vas a centrar en el problema y vas a resolver el problema y ya lo demás pasó. En cambio, hay otros que son basados en la emoción o en la habitación que como que, ay, me siento mal y sabes que ya no voy a hacer nada y lo voy a resolver yendo al cine, comprándome cualquier cosa, pero al final no estás atacando el problema y no estás teniendo una buena regulación emocional. Pero eso es algo, o sea, son estrategias que las vas a tener si vas a terapia, si pides ayuda, o sea, si logras darte cuenta de lo que estás sintiendo. Sí, totalmente. Muchas veces a mí también me ha pasado que, o sea, tengo como eso, puedo ser evitativa con Ujú, ciertas, o sea, como buscar otra cosa para no, para salirme de eso. Y yo a veces pienso que es como esa misma compasión, o sea, ujú, de saber que, por ejemplo, esa estrategia de afrontamiento te funcionó, ujú, porque bueno, en algún momento de pronto el problema lo viste demasiado grande, entonces eso fue lo que te ayudó. Entonces también como ver con compasión por qué lo hice, o sea, qué fue lo que hizo que lo hicieras así y ahora pues lo puedes decidir hacer ujú, diferente, que al final es eso, como el empezar a hacer cosas también por ti, o sea, ujú. sobre todo, No, porque y que ya viviste las dos, o sea, ya afrontaste de manera emocional o evitativa y sabes qué pasó, exacto, tuviste compasión, pero sabes que tal vez para este nuevo problema tal vez no sea tan efectivo, claro. entonces ya hay que aprender a ver cómo lo vamos a resolver. Bueno, me parece también que esa frase, que dijimos en el episodio anterior de Gabor Mate de cómo sanar, él Ujú, también ha visto mucho el tema del trauma y en el episodio anterior pues hablamos de las adicciones y me parece que tiene relación con este porque al final hay autores, por ejemplo, que dicen que el trauma es como, o sea, como que el trauma es la causa de todo. O sea que si prácticamente si tratamos el trauma, como que todos los otros trastornos no tendrían sentido. Hay algunos autores que han dicho esto. Y me parece interesante porque al final yo lo que pienso es que muchas veces ser evitativo también a mí o sea, lo hablamos en otro episodio, que muchas personas dicen, bueno, yo soy así y nada ujú. me va a cambiar. Entonces, eso también es una manera de evitar. De evitar, claro. Entonces es importante como ir a cuál es esa raíz y muchas veces cómo te afecta en el presente, o sea, la mayoría de las veces, porque si, digamos, si fue una situación que ya pasó, que no sigue generando secuelas, pues para qué abrirla también si Ujú, pareciera que está bien, pareciera. Pero si esa situación tú ves que en el día a día, por ejemplo, eso, tú sigues alerta, sigues viendo amenazas, sigues no colocando límites y bueno, y la gente entonces sobrepasa como esa barrera y entonces te vuelve a generar situaciones que son abusivas, pues sí, ver cómo manejar este trauma ujú. y cómo volver a la raíz para sanar. Sí, que otra cosa que no hemos mencionado de estos síntomas que causan el no concientizar, no como que hacer conscientes lo que sentimos. Bueno, primero la disposición. Realmente si no estamos abiertos a sanar, pues va a ser muy difícil no repetirlo. Ujú, Y lo otro es que
que hablamos del cortisol, pero tampoco mencionamos que cuando el cortisol está muy elevado, pues se hace muy difícil descansar y hay otros síntomas físicos como pérdida del cabello, bueno, la hipervigilancia que sí la mencionamos, pero también se puede aumentarse de peso, puede haber sobrealimentación y son muchas cosas que pues uno lo puede ver normal, ahí se me cayó mucho el pelo tal, pero realmente todo eso tiene un trasfondo que es el cortisol elevado. Sí, Entonces, exacto, y que probablemente sigas teniendo conductas que te lleven al mismo lugar. ujú, Entonces sí, eso, como es muy importante también como ver que eso, como cuáles son tus síntomas, pienso ujú, yo. Por ejemplo, eso, la hipervigilancia que ya la dijiste, los flashbacks que ya dijiste, las pesadillas también, los recuerdos intrusivos. Y, por ejemplo, a mí me pasó mucho que ese mismo año que te estoy diciendo que me pasaron todas esas cosas, yo esa muerte, pues fue realmente las muertes es algo natural, ujú, que digamos los duelos también es algo que pasa y que es natural, pero en ese caso esa muerte sí fue verdad que fue una muerte que fue muy repentina, o sea, no, mi tía no estaba enferma, o sea, realmente ella no tenía ningún síntoma y no sabíamos qué era lo que había pasado, o sea, de pronto eh, le dio un infarto, pero no entendíamos como qué fue lo que pasó, ella estaba sola, o sea, como había muchas dudas y muchas cosas que no entendíamos alrededor de esa muerte, por lo que, y además ese año me pasaron muchas Dios, cosas, entonces como que se juntó todo eso que me pasó y perdón, me pasó que también le agarré como una fobia a la muerte. ujú, Entonces tenía mucho este síntoma que intentaba evitar a toda costa como o sea, una persona me hablaba de una muerte en general y yo decía como no, no me hables de eso, no quiero, o sea, no quiero saber nada de eso, como si fuera una fobia. Y pues cuando fui a una terapeuta, ella me dijo, me puso una tarea justamente como para trabajar esto y la tarea era exponerme, o sea, como exponerme, ir a un cementerio, como hacer el trabajo de exponerme ante este miedo que yo tenía, lo hice acompañado también y, y bueno, es realmente impresionante que esa tarea de exponerme, obviamente es algo que eso tiene que ser guiado en tratamiento, tal, con un terapeuta, pero eso fue algo que sí me ayudó en el camino de dejar de tener miedo a la muerte. O sea, tanto que tú sabes que en las prácticas pues estuve en un hospital donde ujú. estaba en el área de cuidados paliativos, que incluso vi personas morirse, o sea, como eso, como que estuve muy ahí y es Qué impresionante. fuerte o sea, que si tú no hubieses hecho este trabajo, ¿cómo les hubieses Sí, pasado? O exacto. sea, No, exacto, no, no hubiese tenía sido, ningún sentido porque justamente era un miedo terrible. O sea, yo sentía que, y recuerdo que tenía como estos síntomas también de que me llamaba, o sea, me llamaba mi mamá y siempre pensaba que era para una mala noticia. O sea, por mucho tiempo estuve así. Entonces, claro, fui trabajando todos estos síntomas y justo por eso digo como mi experiencia también en el sentido de tenerle prácticamente fobia a una situación, pues ya poder como manejarlo verla, mejor. verla y manejarlo y trabajar también con personas que están viviendo duelo. Entonces sí pienso que es lo bonito, pienso yo, que esta es la parte más bonita de la terapia y de nuestro trabajo como psicóloga, que es el resultado, así sea muchas veces, a mí me pasa muchas veces que yo misma siento como esto de que quiero que las cosas sean para allá, que las personas mejoren rápido, pero así no es la terapia, o sea, la terapia es un proceso, entonces puede ser que esa persona recaiga, puede ser que esa persona, pero es parte del proceso y siempre van a haber avances. Ujú. Entonces, cuando pienso en mí, hace 11 años que yo me pasó eso y yo estaba así, y me veo hoy que perfectamente puedo hablar de la muerte sin ningún tipo de problema, o sea, que manejo mejor esa situación, pues digo, wow, o sea, de verdad que la terapia te cambia la vida totalmente. Totalmente. Y bueno,
De verdad, amiga, yo te Me admiro un extendí. montón. No, no, sí, pero o sea, que qué importante es hablar de esto, porque muchas veces por temor a que nos digan algo, es como que te digan, ay, no, sí, sí, normal, la muerte es normal, todo el mundo se muere, que no sé qué, o sea, lo importante que es validar lo que sentiste, lo que lo hiciste consciente y que te expusiste al cementerio. Es que yo no sé cómo pudo haber sido eso tuvo que ser, o sea, muy fuerte, pues, para ti, como Sí. que volver al cementerio y todo eso, yo siento que, o sea, eso es de valientes Sí, al final. pero es muy bonito cómo funciona, o sea, cómo funciona desde esa parte psicológica, que además es científica. Claro, El hecho de exponerte también a esas situaciones hace que, y esto es científico, o sea, hace que tú te habitúes y que ese miedo que tú sentías, pues baje. Entonces sí, es eso, como que pienso que es muy, o sea, te cambia la vida totalmente. muchas veces el asistir a terapia, lo que sea que tú sientas que necesitas ayuda. Porque bueno, eso es como una de las partes que es el tratamiento como tal Sí, y otro la regulación emocional, que tú ya lo mencionaste sí. también. Sí, aprender estrategias de regulación emocional, de estilos de afrontamiento. Bueno, sin dejar a un lado la red de apoyo, pues, que Ujú. también es muy importante. Alguien en el que tú puedas confiarle lo que sientes y lo que piensas, también es muy importante. Y el mindfulness también. También. La respiración, pues siempre es súper importante porque la respiración te ayuda también a regularte. Entonces, es importante que cuando vengan estas situaciones que parecen amenazantes, ya sea físico o psicológico, pues que tú también puedas encontrar a través de la respiración y del estar presente. A mí me parece que es muy recurrente hoy en día en terapia cómo, o sea, los problemas siguen viniendo tanto de la ansiedad, o sea, del futuro, como de lo que ya pasó. Y al final no, es muy difícil estar en el presente. O sea, Sí, porque la mayoría de las veces, si tú te ves en el presente, tú estás bien, estás en un lugar seguro, tienes lo básico, o sea, comida, lugar donde dormir, pero igual mentalmente, pues estamos como que generando problemas que no nos sí, ayudan. sí, sí, totalmente. Quería leerles una frase que el trauma puede ser parte de nuestra historia, pero no tiene que dictar nuestro futuro. Sanar es posible y pedir ayuda es el primer paso. Me encantó. Es como muy parecido a lo que hemos estado hablando, Sí, ¿no? sí, es muy lindo, la Es muy verdad. lindo. Es la esperanza. Sí, sí, es esperanzador después de tantas cosas que pasan. Y bueno, yo creo que ya podemos cerrar el episodio. Espero que les haya gustado, amigas. Bueno, Eres muy valiente y muy fuerte y estoy muy orgullosa de ti. Eres gracias. arrecha. Otra vez. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima. La vida ya lo sabía.